Feliz día, feliz tarde, mi gente bonita. Yo muy contenta que el día de hoy nos encontramos con una segunda parte de un tema maravilloso que se los voy a presentar aquí a continuación. Aquí tenemos el tema, señales alertas que tenemos que tomar en consideración en el TDAH y en el autismo. Y aquí tenemos a una mujer extraordinaria que nos va a acompañar, una psiquiatra y psicoterapeuta que nos acompaña en el día de hoy, que es Liz Garrido. Muchísimas gracias por acompañarnos, Rod y Jiménez, que está aquí acompañándonos en el día de hoy. Saludos por allí, de donde te conectas, y tenemos a Marcor, que también está aquí acompañándonos. Y bueno, yo muy contenta en el día de hoy porque hoy vamos a hablar de la segunda parte, un tema tan extraordinario, en donde habían diferentes señales que nos decían que estábamos en pro de conseguir un diagnóstico. Y cuántas veces los adultos, sobre todo los adultos tardíos que tienen este diagnóstico, cuántas veces me han escrito cuando yo hago alguna publicación de que cada una de las características que les hacen ruido están muy asociadas a su vida diaria y muchas veces necesitan respuestas. No solamente los niños tienen estas características, los adultos van llevando estas características día a día y empiezan a entender por qué se pierden en un estacionamiento y no consiguen respuesta, por qué de repente existen esas estereotipias constantemente de mover los pies, mover las manos, o por qué de repente les cuesta mantener este contacto visual. Y bueno, hoy es el día de saber esas señales alertas que tenemos que tomar en consideración. Y bueno, voy a estar acompañada de la mano de una mujer extraordinaria que está en Perú y que nos conecta en darnos las herramientas para poder concretizar estas señales. Ahora yo voy a ir colocando aquí el punto del tema de hoy, que es la segunda parte, ¿ok? La segunda parte de las señales alertas en el TDAH. Hay que tomar en consideración también que podemos hablar de una comorbilidad, también podemos hablar de cuando existe el TDAH y el autismo asociado, en donde hay que tomar en consideración cuál de las dos patologías es la más predominante en el diagnóstico para ser tratado. Esto también es un punto bastante álgido que hemos hablado la doctora y mi persona como especialista de las dos etiologías. Ok, déjenme fijar aquí el comentario, en donde tenemos que tomar en consideración cuál es la más predominante en el momento de nosotros hacer un plan de trabajo. Porque, por ejemplo, si el autismo es el más predominante, tenemos que tomar en consideración que los ajustes que tenemos en la parte sensorial, los ajustes que tenemos que tomar en cuanto al plan individualizado, en cuanto a las texturas, en cuanto al acercamiento, en cuanto a la parte sensorial auditiva, en cuanto a muchos factores, tenemos que tomar en consideración que está más predominante a ajustar estos aprendizajes a esta etiología que es más predominante. ¿Qué quiere decir con eso? Que el niño puede tener el autismo, puede tener el TDAH, pero el autismo es el canal más fácil para llegar al aprendizaje, ¿ok? Entonces, hay unas cosas que nosotros hablamos en la vez pasada, en la primera parte, que es las señales que causan sufrimiento constantemente en el niño y causan desesperación. Por ejemplo, nosotros estamos constantemente llevándole a un centro comercial, por ejemplo, y el centro comercial tiene una cantidad enorme de estímulos. Por ejemplo, están los ruidos, están colores, están imágenes. Por ejemplo, hay un centro comercial cerca de donde yo vivo y ahorita hay una campaña de juegos electrónicos y están los sonidos, están los colores, hay una cantidad de bandas de colores que se mueven muchísimo. Entonces las personas con TDAH, esto causa una cierta confusión, primero porque no existe una anticipación de estas situaciones cuando llegamos al centro comercial. Ese centro comercial a veces es muy variable porque tiene por lo general exposiciones diferentes en la parte de abajo, y ahorita está el boom de esta parte de lo que es la realidad virtual. Y de hecho yo no tengo neurodiversidad y cuando llegué al centro de confusión fue una confusión muy grande para mí porque hubo muchos estímulos sensoriales que me agitaron, y en estas dos etiologías pasa esto. Siempre que he tratado con estas etiologías y a todas las personas que han pasado por mis manos, siempre le digo lo principal:
Si yo no canalizo la parte sensorial, yo no llego a ningún aprendizaje, ni conductual, ni cognitivo, ni de ningún tipo de especie. ¿Por qué? Porque yo tengo que regular esos motores para poder llegar a la parte cognitiva, que es la más importante y la reguladora de cualquier tipo de conducta. ¿Okay? Hay algo importante es que nosotros tenemos que estar muy alerta a estas señales porque pueden agotar a la persona que tiene este tipo de condición. ¿Por qué? Porque si yo veo que él constantemente está consumiendo alguna sustancia que no le agrada y veo que él se pone renuente, se pone agresivo, se pone intolerante a algún tipo de sustancia, yo tengo que empezarme a dar cuenta de que de repente la piña o de repente el mango, por decir algo así, le irrita a nivel sensorial gustativo, entonces yo tengo que retirar este tipo de sustancia y darme cuenta que tengo que hacer un análisis nutricional y un análisis de textura y darme cuenta de que no nos molesta. Por ejemplo, las personas con autismo, cuando se le hace el test de lo que son las alergias, también vemos que hay algunas situaciones que tenemos que quitar algunos tipos de texturas, algunos tipos de alimentos, algunos tipos inclusive de masas, de pan, porque no son digeribles para ellos, porque también hay un problema de un intestino no permeable. Entonces son muchas situaciones que son señales de alerta que mamá, papá e inclusive las personas adultas a veces no logran comprenderlo porque no lo toleran. Por ejemplo, hace muy pocos días yo hablaba con una muchacha de Brasil y ella me comentaba de que, bueno, ella no le gustaba, por ejemplo, las fresas, ella no le gusta el mango, ella no le gusta, habían situaciones así que ella no le gustaba y las etiquetas de la ropa las detestaba. Entonces, esas son características o señales muy importantes que tenemos que tomar en consideración. ¿Ok? Yo voy a esperar aquí a que la invitada, que es Liz Garrido, se conecte. Y mientras tanto, otra de las cosas es que, bueno, en esta presentación que vamos a tener en el día de hoy, como se los dije, la doctora Liz va a seguir abordando algunos detalles acerca del diagnóstico porque habíamos quedado en no habíamos podido culminar ese live porque había muchas preguntas que resonaban y aún hay más preguntas que a pesar de que ya habían las que se habían mencionado, hay otras preguntas importantes, ¿ok? Cabe destacar que muchas familias están viviendo el desarrollo muchas veces de estas conductas que vamos a llamarlas que no son típicas, son muchas veces atípicas y necesitan respuestas y en este live vamos a dar respuestas. Por ejemplo, cuando una familia es primeriza, de repente no nota tanto, pero la familia cuando ya tiene continuidad de uno o dos hijos, empieza a darse cuenta de la diferencia que hay en cuanto a que, bueno, yo noto que el desarrollo evolutivo de un hijo con otro es diferente y tenemos que investigar. De repente no nos damos cuenta, pero estas características del niño se pueden identificar desde que él está bebé. Por ejemplo, el seguimiento visual a los móviles y ese tipo de cosas. Darnos cuenta que el niño está irritable, le cuesta mucho dormir. El sueño es un factor muy importante en estas señales de alerta. También es muy necesario saber cómo es el descanso del niño para nosotros poder tener un seguimiento, ¿ok? Vamos a ver aquí qué personas se me han unido. Se ha unido Yubir Mar, ¿de dónde te conectas? Alice Mar, también tenemos, ok, a toda esta gente bonita, la doctora Liz Garrido, que no la había visto por aquí. Y bueno, yo voy a dejar de compartir este enlace y voy a buscar a la doctora. Voy a dejar de compartir este enlace y voy a buscar aquí a la doctora Liz Garrido. No me había fijado que estaba ya conectada. Vamos a buscarla por aquí. Y nos vamos a las preguntas del día de hoy, que son sumamente interesantes. ¿Ok? Vamos a esperar un momentico de que ella se conecte. Hola Liz, Hola, ¿cómo ¿cómo estás? estás? ¿Cómo estás, María José? Muy buenas tardes desde Perú. Gracias por la invitación. No, de nada, muchísimas gracias a ti. Y fíjate que este tema suena y resuena,
porque las señales alertas de estas dos etiologías son sumamente necesarias para comprender algunos detalles de lo que es este desarrollo neurológico que ocurre en estas personitas. Yo hablaba solamente, no solamente del diagnóstico en niños, sino también en adultos, porque existe actualmente un gran porcentaje de personas adultas que tienen diagnósticos de autismo y de TDAH y aún no tienen diagnóstico. ¿Y qué ocurre? Existen señales, por ejemplo, yo me imagino que por ejemplo, en el día a día, por ejemplo, en tus redes sociales, cuando tú publicas algo muy particular acerca del autismo o del TDAH, muchas de estas publicaciones resuenan con las personas y te dicen muchas veces, no, pero esto me suena mucho a mí o estas cosas resuenan con lo que me está pasando en mi vida. Y resulta que son señales a nivel emocional o son señales a nivel particular de la vida que necesitan tener respuesta. ¿Ok? Y nosotros estamos aquí para darlas. Entonces, hay algo importante que también tiene que ver con el rendimiento escolar como una de las principales causantes o preocupantes en los niños y también yo diría ya cuando son adultos, porque, por ejemplo, cuando hablamos de adultos muchas veces dicen, bueno, yo siempre me costó, tuve un bajo rendimiento, siempre fue un tipo de alerta, mi mamá siempre fue a la escuela y siempre hubo señales con el rendimiento. ¿Qué nos puedes decir esto como una señal de alerta, el rendimiento escolar en estas personas? Bueno, una de las principales afecciones cuando hablamos de autismo es el deterioro neurológico con el que nace el niño. Es decir, es un cerebro que ya tiene alteraciones neurológicas a nivel de la corteza prefrontal, a nivel de diferentes estructuras cerebrales, ya viene con esa condición. Entonces, de plano, es una persona que no puede al inicio comunicarse adecuadamente, tiene muchas dificultades en la comunicación y ya desde pequeño se evidencian ciertos cambios, no solamente en el lenguaje, sino en la conducta. ¿No? Entonces, no tiene un adecuado hito del desarrollo. Por ejemplo, lo que todo niño debe hacer a los 6 meses, 7 meses, un año, el niño con autismo lo desarrolla tardíamente o luego de muchos años. Es decir, por ejemplo, pasan 3 años, 4 años y no puede pronunciar adecuadamente las palabras. Entonces tiene cierta lentitud para hablar y de la mano de eso va afectada a la lentitud cognitiva. Entonces hay un deterioro cognitivo con el que el niño ya nace. Y esto es que a lo largo de los años esto se va incrementando. Pero también hay que hablar de niveles de autismo. Hablamos de un nivel leve, un nivel moderado y un nivel alto de autismo, de amplio espectro, ¿no? Entonces, primero habría que hacer la valoración. Sin embargo, ya cuando crece y es adulto, este niño que de repente no se logró hacer un adecuado diagnóstico, va creciendo y por lo general se torna muy violento en la interacción con las personas, se torna irritable, no logra adecuarse a un medio ambiente como es el colegio, no logra adecuarse al ambiente del jardín o también en el nido. Hay ciertos problemas en la interacción. Es un niño que no socializa, que se aísla y que se ha evidenciado ya, por ejemplo, en la consulta de los pacientes que el niño aletea, gira sobre su propio eje, se aísla y cuando un niño se le acerca para jugar, lo agrede, lo golpea o también no quiere relacionarse con las personas, no puede relacionarse con las personas de su entorno, no mira al profesor, no sigue con la mirada de repente las indicaciones que se le está dando, entra viviendo como en su propio mundo. Ahora, cuando este niño ya se convierte en adulto, es un adulto que notablemente se aísla, es un adulto notablemente irritable, pero por lo general, cuando ya llega a la adultez, llega con ciertos comportamientos o patrones como por ejemplo no logra iniciar los estudios o no logra culminarlos, no logra adaptarse socialmente, no tiene amigos, se aísla constantemente del entorno, tiene una conducta muy evitativa, evita todo tipo de contacto. Y cuando la familia, por ejemplo, llega a la casa, ¿no? Es el típico niño cuando las personas van llegando, se sale del ambiente del hogar, se va, por así decirlo, y es el típico que está encerrado en su cuarto, que no quiere salir, o que hay que tener cuidado cuando le hablamos porque se molesta.
se torna muy irritable además. Entonces, digamos que el patrón que se evidencia al inicio es un patrón de alteración del lenguaje. De plano, lo que primero se visualiza es un deterioro en el lenguaje. Sin embargo, hay niveles. Va a depender mucho de qué afección tuvo el niño en el embarazo, si la mamá desarrolló enfermedades infectocontagiosas como toxoplasmosis, problemas relacionados con problemas cerebrales que haya tenido la madre también, tabaco, consumo de drogas. Entonces, todo este entorno del embarazo influye mucho, además de los aspectos genéticos, ¿no? Dentro del Exacto. embarazo. Y habría que valorar, porque también, por ejemplo, han llegado niños a la consulta que al inicio, al momento del parto, tuvieron hipoxia neonatal, es decir, hubo un problema al momento del parto y se comprometió la respiración, ¿no? Hubo de repente el tema del meconio aspirado y tuvo un problema de oxigenación. Entonces, estos niños ya nacen con un deterioro severo y eso se ve ya desde pequeñito, ¿no? Entonces, desde niño, desde que es un recién nacido, ya va a tener ciertas alteraciones o comportamientos, no logra hacer la lactancia adecuada, tiene mucha facilidad para el llanto, está constantemente irritable, entonces hay que hacer los exámenes infectocontagiosos, las pruebas de resonancia magnética y las pruebas de analítica para valorar con qué nace este niño, ¿no? Entonces va a depender mucho, porque si hablamos de una hipoxia neonatal, si un niño tuvo hipoxia neonatal, en el curso de su vida puede desarrollar una parálisis espástica, una parálisis de los miembros superiores e inferiores, dificultades para caminar, ¿no? Además de un autismo. Entonces habría que valorar desde el aspecto neonatal, de cómo nace el niño, cómo fue esa gestación, ese embarazo, cómo ocurrió la infancia, qué cambios tuvo en los hitos del desarrollo, 6 meses, 2 años, 3 años, y cómo se va desarrollando a lo largo de su niñez y su adolescencia, porque muchas veces cuando llega la adultez, ya tenemos un patrón de comportamiento instaurado, un daño neurológico que se va exacerbando con el transcurso del tiempo. Y también aquí hay que valorar pues el comportamiento, porque si bien es cierto hay algunos adultos que están con tratamiento y se mantienen estables, hay otros que no están tan estables y que se asocian síntomas psicóticos, trastornos delirantes, con los que muchas veces llega a la consulta, ¿no? Entonces es un Exacto. niño que lamentablemente, María José, el enfoque de la salud mental, te refiero a nivel de Perú, es muy poco, digamos que no hay mucha amplitud en la investigación y en el manejo de estos casos. Sin embargo, como toda institución, nosotros hacemos la valoración respectiva y derivamos a las especialidades correspondientes, en este caso, la valoración neurológica, que es tan importante, la valoración del pediatra, del neuropediatra, que es tan importante y complementaria además. Y como psiquiatra, pues me enfoco más que nada en el manejo conductual, en el comportamiento y en el enfoque psicoterapéutico para restablecer en algo a través del fármaco y la psicoterapia estos problemas de estos niños que cuando se convierten en adultos, por cierto, también constituye una alta demanda en la consulta, ¿no? Cuando tenemos que hacer la reinserción social a estos adultos, que no siempre es tan fácil ni tan sencillo. Sí, y uno de los casos, me hablabas del autismo. Disculpe, pero cuando nos referimos al TDAH como tal, también uno de los factores que vemos que incide muchísimo es la parte cognitiva también, en donde hay una incidencia bien importante en en los aprendizajes, porque también hay un deterioro cognitivo por la memoria inmediata, en donde hay un problema para evocar situaciones, recordar y este deterioro también en la corteza prefrontal. Y también vemos que hay un bajo rendimiento por lo general y nosotros cuando vamos a buscar la parte de orientación vocacional, tenemos que buscar una orientación vocacional que sea a nivel de un técnico o muchas veces a nivel de un taller laboral. ¿Qué nos puedes decir a nivel de, por ejemplo, cómo se trata a nivel de rendimiento escolar en estos niños que se frustran tanto y adultos también que se frustran tanto porque les cuesta tanto eh, involucrar, meter en su cerebro información cuando hay este problema neurológico tan latente que no les permite muchas veces poder integrar esta información?
Cuando hablamos, bueno, básicamente cuando son niños o cuando son, están en la primera infancia, básicamente nosotros trabajamos con los padres, ¿no? Dicho sea de paso, que se tiene que reinsertar a los padres en el manejo conductual, porque el padre tiene que convertirse en ese terapeuta en casa que tiene que ayudar, ya que la intervención que podemos hacer desde nuestro centro o de nuestra institución abarca lo que constituye la consulta y la terapia, ¿correcto? Pero el resto de las 24 horas el niño está con su papá y con su mamá, o Exacto. muchas veces solo con el papá o solo con la mamá, y es ahí la sobrecarga emocional que puede generar muchas veces en los padres, donde, por ejemplo, se le brindan herramientas y muchas veces, cuando ya hay mayores recursos en la familia, pues se le facilita o se le brinda el acceso a una maestra sombra, que es como la institutriz que está ahí ayudando al niño, jugando con él, con dinámicas especialmente diseñadas para este tipo de comportamiento, porque es un niño que no entiende lo que se le dice, es un Exacto. niño que no comprende lo que se le dice. Por ejemplo, si tú le dices, levanta las manos, el niño se pasa de frente y muchas veces ni siquiera te mira, ¿no? Entonces, el apoyo de la maestra sombra, por cierto, muy, muy valorado y muy necesario y muy escaso, es muy importante para acompañar a estos niños a poder de alguna manera socializar desde su propio mundo interno, pero también es importante incluir muchas veces la medicación. Ojo, cuando les hablamos a los padres del tema de la medicación, podemos hablar del inicio de una medicación alrededor de un tiempo aproximado de 7 años, ¿no? Antes el cerebro del niño está en pleno desarrollo y nosotros estamos empleando de alguna forma algunos suplementos que puedan de alguna forma ayudar, cambios en la dieta, alimentación, disminución del consumo de, por ejemplo, en este caso, estos productos, la famosa comida chatarra, o productos que de alguna forma no favorecen el desarrollo cerebral, y nos basamos básicamente en la primera infancia en eso. Sin embargo, también ya cuando cumple alrededor de los 7 primeros años y continúa el aspecto conductual, ya no necesita una maestra sombra que de alguna forma nos ayude a relajarlo, a entenderlo, a que sea más empático, sino Exacto. que ya iniciamos con el manejo ambulatorio y el manejo a través de consulta y el manejo farmacológico, ¿no? Y utilizamos al inicio, como son niños, una serie de jarabes antipsicóticos. Ahora ya hay la presentación incluso en jarabe de algunos estabilizadores del estado de ánimo, anticonvulsivantes, que nos pueden ayudar mucho. En el caso, por ejemplo, del jarabe de ácido valproico, Ujú. podemos iniciar ya desde los 7 añitos con muy buena respuesta. Además, antipsicóticos, que ya también hay la presentación en jarabe, que nos ayudan, por supuesto, muchísimo. Y justamente esta semana he tenido un paciente que empezó así con un comportamiento eh, muy alterado en el colegio, y se pensaba que se trataba de un TDAH, ¿no? Pero cuando ya hacemos la valoración en consulta, se determina pues que hay un autismo de alto grado, y hemos empezado, como ya él tiene aproximadamente 8 años, ya va a cumplir 9, ya podemos empezar el manejo con algunos jarabes. Entonces, también el saborcito de los jarabes, y no es por hacer propaganda a ningún laboratorio, pero el saborcito de los jarabes también invita al niño a querer consumir el jarabe, y les Ok. parece tan delicioso que lo piden, ¿no? Tiene un sabor frutado, y entonces piden y se acostumbran de alguna forma al jarabe. Por ejemplo, con él hemos empezado, Bruno, hemos empezado la semana pasada, y esta semana de verdad que ha mostrado una mejoría favorable, está ya un poquito, ya no está tan irritable, ya quiere jugar, ¿no? Entonces, ya va a ser necesario también el acompañamiento de la maestra sombra. Y es que también la maestra sombra nos da un soporte emocional importante, ¿no? Porque se Sí, acerca, lo disculpa, toca, Liz, que yo Sí, quería hacer un ensayo ahí, ¿no? sí, sí, Eso que tú estás diciendo es sumamente importante. ¿Por qué? Porque ese jarabe que tú estás hablando, y fíjate esa palabra antipsicótico, muchas veces a los padres le hace un ruido grande. Pero el problema es que en la realidad del cerebro de este niño hay algo que no está regulado y que el que siente el daño es el niño, no es el padre, es el niño que siente el ruido
Porque cuando yo le pregunto al niño, por ejemplo, cuando ya está medicado, yo le digo, ¿qué sientes de diferente? Y se lo he preguntado a un niño acá, a un niño acá, a otro niño acá, y todos me responden lo mismo, ya no siento ruido. Es decir, que hay algo que suena, hay algo que molesta, hay algo que no está bien y que le irrita. ¿Y qué pasa con esto? Este jarabe construye en el niño una alegría, construye en el niño una integración y construye en el niño que yo me integro y tengo nuevos amigos, porque esto es lo que hace ese jarabe. ¿Qué ocurre? Que el cerebro de este niño es un cerebro muy diferente al niño que éramos nosotros o al niño que puede estar en el aula, o es un cerebro neurodivergente, definitivamente. Y tenemos que respetar que él nació con un cerebro diferente. Esto es una señal de alerta que es importante nosotros destacar en este live. Aquí hay un cerebro diferente que necesita un manejo diferente. ¿Por qué? Porque en el autismo hay un daño. ¿En qué parte, Liz? Bueno, básicamente es un efecto dopaminérgico, es decir, en el autismo la dopamina tiene una disregulación y, por así decirlo, una hiperproducción en diferentes áreas cerebrales. Ok. Básicamente tenemos un efecto a nivel de la corteza prefrontal, tenemos un efecto a nivel de la vía mesolímbica y circuitos repetidos, llámese estos, algunas estructuras como el hipotálamo, el tálamo, hay una disregulación bioquímica con hiperproducción dopaminérgica. Ok, entonces fíjate perfectamente, estos árabes tienen esta producción y algo que ha hecho la ciencia es la evolución de hacerlos cada vez mejores para que los niños lo acepten mejor. Porque tú me estás diciendo que a este niño le gusta. Yo Sí. recuerdo en épocas atrás que habían jarabes que había que hacer milagros para que se los tomaran, porque eran terribles, eran horribles. Hoy en día se puede hacer porque yo me acuerdo del fenobarbital, era terrible para tomarlo por lo menos ese jarabe, que no tiene nada que ver con este contexto, pero era uno que sabía horrible. Sí, Entonces, sí, sí, claro. es lo que va evolucionando. Ahora, en el TDAH, cuando hablamos de, por ejemplo, en la parte académica, que es una cosa que suena mucho en el niño porque tú no rindes, porque te cuesta, porque la maestra se queja, porque en el colegio ya no aguantan, porque te paras demasiado, porque en el TDAH pasa mucho ese evento. En el autismo todavía hay una modalidad porque el niño, vamos a llamarlo, tiene un comportamiento diferente. En el TDAH hay un hiperfoco, el niño quiere moverse demasiado. Ahora, en ese caso hay una regulación por parte de la medicación y esta regulación tiene un tiempo también, requiere Sí, un tiempo correcto. y una cosa que es que todos los participantes en el proceso de esta señal de alerta de que el niño le cuesta, todos tienen que tener la palabra paciencia. ¿En qué sentido? Hay que tener paciencia a que el niño se regule, hay que tener paciencia a que el niño tiene hiperfoco, hay que tener, entonces, es un punto muy particular de interés. Ahora, ¿qué me puedes decir de, por ejemplo, cuando estos chicos, voy a ponerme en el caso del autismo, ¿cuáles serían las señales de alerta que puede haber en cambios de conducta o comportamiento cuando viene la adolescencia? O en los dos Básicamente, casos. básicamente en el adolescente cambia un poquito la manifestación de los síntomas porque digamos que mientras que en el niño es un niño que no entiende, que no ve, que no capta a través de la mirada, no hace, no sigue con la mirada el objeto, no hace esa valoración visual. En el adolescente aparece la famosa impulsividad acompañada de una profunda irritabilidad. Entonces el niño terrible en el colegio, que no hace caso, que llaman constantemente la atención a los padres de familia en el colegio. Es el típico niño que ya los papás ya saben que tienen que ir porque ya solo esperan la llamada telefónica o la notificación para tener que ir porque ya saben que cometió un problema o que se metió en algún lío en el colegio, ¿no? Entonces, es un niño que es un adolescente que tiene mucha dificultad para interrelacionarse con los demás. Pelea, discute, no se entiende. Es por lo general el adolescente que le hacen bullying porque como se lleva Ujú. mal con los niños, o sea, no los entiende, no tiene un contacto social adecuado, básicamente habla mucho, por ejemplo, en doble sentido, se burla de los demás,
habla con ironía, digamos que hace un lenguaje no literal, no claro, y esto pues al contexto, a los compañeros les genera como cierto malestar y se hace muy antipático en la socialización, es decir, no es cercano, es distante, golpea, molesta. Por ejemplo, tuve un caso el mes pasado donde el niño le bajaba el pantalón a los amiguitos, se Ujú. reía, les tomaba fotos, entonces tiene una conducta bien desregulada, ¿no? Entonces, también tiene ciertos intereses restringidos o intensos, por ejemplo, ¿no? Se centra mucho en los videojuegos, o sea, está en clase y está Ujú. él jugando, ¿no? O sea, el profesor está hablando, es el típico niño que lo sacan del salón, él está jugando o está, digamos, sobre todo el niño con TDAH, ¿no? Está jugando, tiene una notable rigidez cognitiva, no entiende lo que está hablando, se cansa, se agota de tratar de prestar atención y no logra captar, la comunicación del profesor, se cansa, se levanta, se sale del aula y fuera del aula no le importa dónde está, solo espera que termine la clase y ya, hasta el siguiente día, ¿no? Muchas veces no llega al colegio, sale de la casa, no llega al colegio, es el típico niño rebelde y Sí, donde también hay que valorar las comorbilidades, María José, porque además de tener un TDAH, puede tener un trastorno de personalidad asociado. Recuerda que estos cuadros muchas veces vienen como parte de un trastorno bipolar, como parte de un cuadro esquizofreniforme. Habría que valorar, además de los cambios conductuales, los síntomas psicóticos, pero sí, pues tiene estas, además, alteraciones sensoriales, como por ejemplo, si hay un ruido intenso en el colegio, sale corriendo, sale disparado, si logra, por ejemplo, ver luces muy intensas o se asusta con las luces, eh, tiene una hipersensibilidad sensorial, visual, auditiva más frecuente y sí. y sinestésica de texturas, ¿no? Entonces, por ejemplo, es un niño que también tiene las clásicas conductas reiteradas o estereotipadas, ¿no? Llámese, por ejemplo, problemas en la organización, es el típico desordenado, es el típico que deja las cosas tiradas, que se olvida las cosas, que tiene dificultad para hacer las tareas, se olvida, le dicen, acá dejamos por ejemplo, ¿no? Sus tareas se olvida, pierde las cosas. Entonces, una cápita aquí importante, María José, es que muchas veces cuando llega un paciente a la consulta, llega con el diagnóstico de TDAH, ¿no? Por ejemplo, me refiero a un paciente que ha sido evaluado y obviamente tiene, por ejemplo, TDAH, ¿no? Pero, y ahí se cierra, entonces, solo tiene TDAH y por favor trate el TDAH. Entonces, yo siempre les digo a los papás, Exacto. es importante valorar que muchas veces el TDAH no aparece solo, puede estar asociado en la mayor parte de veces y con mayor frecuencia a ansiedad, a depresión o algún problema de personalidad. Entonces, si yo solamente me centro en el TDAH y olvido el aspecto, eh, digamos, emotivo del paciente y me olvido del aspecto conductual, por así decirlo, me olvido de valorar ansiedad y depresión, entonces solamente trato al paciente como un TDAH y me olvido de que también se deprime, de que también llora, de que también puede tener crisis de ansiedad, crisis de pánico, y entonces me olvido de lo más frecuente y más importante que en este caso es valorar el ánimo. Es decir, el TDAH puede estar presente o no, no siempre está Exacto. presente. A veces es solo una ansiedad con depresión que parece TDAH. Pero ¿cómo nos damos cuenta? Cuando brindamos el tratamiento adecuado y responde a la medicación, por ejemplo, responde al antidepresivo, responde al ansiolítico. Y entonces desaparece la desatención, desaparece la impulsividad. Efectivamente hablamos de un cuadro netamente depresivo. Pero si damos la medicación para ansiedad, damos la medicación para depresión y los síntomas persisten, ahí hacemos una valoración adicional, nos valemos ya del informe muchas veces Ujú. psicológico, para además agregar anfetaminas que nos pueden ayudar a la regulación de la impulsividad, porque ya el antidepresivo no nos ayuda o nos ayuda al 50% o el ansiolítico nos ayuda al 70%. Entonces necesitamos esa diferencia de porcentaje para ver si con el medicamento para el TDAH mejora. Y efectivamente, cuando hacemos esa secuencia de evaluaciones en nuestro centro, tiene una mejoría notable. Y
De manera adicional, nunca olvidar, María José, la valoración por radiografías, tomografías, en este caso la tan Exactamente. útil resonancia magnética, electroencefalograma. ¿Por qué? Porque también es un niño que muchas veces convulsiona o que puede Ujú, convulsionar en clases. Esta hiperactividad dopaminérgica cerebral y en el caso del TDAH dopaminérgica y noradrenérgica, es decir, dopamina ujú. y noradrenalina, genera un cortocircuito, por así decirlo, cerebral con una gran hiperactividad que si no regulamos, por eso el electroencefalograma, puede convulsionar, puede eh, tener una crisis, un ataque convulsivo en pleno colegio y también hay que valorar el efecto de los medicamentos. Y ahora pues hay un avance increíble en medicamentos que además del control del comportamiento nos ofrecen un control anticonvulsivo. Y es esto precisamente lo que nos permite esta valoración y este control, ¿no? El fármaco y ya más estabilizado, psicoterapia. Claro. Ahora te pregunto una cosa, por ejemplo, yo lo había mencionado hace rato, que también esa población me preocupa muchísimo, es las personas que descubren un diagnóstico tardío. ¿Qué señales podrías tú destacar a estas personas para determinar que tienen un diagnóstico tardío, por ejemplo? Básicamente, problemas de memoria. Es una Ok, persona que viene, por ejemplo, no llega a la consulta y no se acuerda de las cosas, no se acuerda lo que hizo. O sea, básicamente la afección de la memoria inmediata, la memoria inmediata, es decir, la memoria a corto plazo, perdón, la memoria inmediata. No se acuerda de cosas que ha hecho hace, por ejemplo, 2 minutos o 3 minutos, no se acuerda, ¿no? Entonces, viene a la consulta porque dice, ¿no? Doctora, tengo muchos olvidos, me olvido frecuentemente de las cosas y no sé por qué estoy así. También, por ejemplo, lo otro, o si no es el paciente, digamos con un autismo ya estabilizado, que es el que nos habla, ya viene con la familia, ¿no? Entonces la familia nos cuenta que, por ejemplo, por la noche grita, se irrita, si quiere salir de la calle, de la casa, se sale a la calle, hay que ir a verlo. Básicamente el deterioro cognitivo, que incluye la afectación en la memoria, los olvidos frecuentes, los problemas conductuales, las fugas, se sale de la casa, no sabemos dónde está, se asocia a los trastornos psicóticos, llámese la alteración de la percepción, tanto visual como auditiva, escucha voces, puede tener alucinaciones visuales donde ve, precisamente su comportamiento cambia porque como ve formas extrañas, formas monstruosas, eso altera notablemente su psique, su estabilidad, y está gritando, está llamando, está generando, no deja dormir a los miembros de la familia. Entonces, prácticamente actúa como una demencia senil, muchas veces con ok. un notable deterioro cognitivo, problemas para el habla, puede muchas veces hacer afasia, o sea, no puede hablar, no puede decir lo que siente, gesticula muchas veces, y también en el caso, lo que hemos visto constantemente, pues, es los delirios, ¿no? Los famosos delirios de persecución, siente que lo persiguen, los delirios de daño, por ejemplo, le sirven la comida y siente que la comida está envenenada y tiene la certeza absoluta de que la comida está envenenada. Digamos que ya cuando hay una alteración del ascenso percepción, ya estamos ante un nivel avanzado de deterioro cognitivo y es lo que Ujú. primero suele aparecer en estos casos y por el motivo por el cual lo traen a consulta. Porque cuando ya hacemos la indagación y le preguntamos, ¿desde cuándo está con esta alteración del comportamiento? Y la pregunta que se hace es, ¿hasta cuándo estuvo bien y desde cuándo se evidencia ese hito de cambio? Porque ahí también tenemos que valorar si fue desde el nacimiento, ya estaba así, nunca se hizo nada, si es que hubo un cambio por un accidente automovilístico o algún impacto cerebral, un traumatismo encefalocraniano, o ya venía, ya es un trastorno del neurodesarrollo, ya venía pues desde la gestación. Entonces, Claro, valoramos esto para también saber cuánto tiempo tiene del problema, porque a veces viene con un problema de hace 20 años, de hace 30 años, y cuando lo traen a la consulta, muchas veces la desesperación de la familia que no mejora y no mejora y no mejora, pero es que también hay que tener la paciencia para explicar a los familiares que hablamos ya de un daño de 20 30 años, exactamente. muchas veces el paciente polimedicado
eh, que ya no es tan fácil su Exactamente, reestructuración. exacto, con un deterioro tan antiguo no se puede. Y Exactamente. esos son los casos más frecuentes que tenemos. O sea, cuando les preguntamos a los familiares y nos dicen, ¿no? Ah, ya hace como aproximadamente 20 años, no sé quién le evaluó, o sea, es como una evaluación muy vaga, que fue una psicóloga a la casa o yo lo llevé a un psicólogo y el psicólogo me dijo que tenía, pero que se le evalúe y nada más, ¿no? Y ahí se iba a ver. Y entonces, y luego Sí, no se dice, no, a porque no me veces dijeron. también yo pienso que es por falta de información Sí, total. general o falta, yo creo que hasta de aprendizaje familiar, de conocer un poco más. E incluso yo pienso que también es lo que tanto hablamos de la concientización de las enfermedades mentales, que Así muchas es. veces nosotros, por ejemplo, cuando hablamos de la concientización del Es, autismo, del TDAH, muchas exacto. veces se sigue con la misma creencia antigua, pues, ¿no? Bueno, que él es lento, él nació lento, él es así, la familia, entre la familia él es así, y resulta que él no es así, él tiene alguna dificultad que hay que observarla, que hay que detallarla. Ahora, por ejemplo, hay algo que le llama la atención y muchas de las preguntas tienen que ver con esto. ¿Por qué es más difícil el diagnóstico en las mujeres? Porque hay ese camuflaje. Ya. En el caso de las mujeres, muchas veces la aparición es tardía. Y en el caso de las mujeres, por lo general, pues como parte psicosocial en la familia, es normal que la niña llore, es normal que la niña sea escandalosa, es normal que la niña, entonces se camufla más a lo largo del tiempo y también tiene que ver con un tema cerebral. Entre el caso del varoncito y la mujercita, el varón, por un aspecto genético, tiende a deteriorarse más rápido en el tiempo, mientras que la mujer no tiene como Okay. una protección cerebral, que es un cambio cerebral que se produce en el embarazo, y tiene una protección cerebral a lo largo de toda su vida, donde los síntomas en la niña son más solapados, digamos que no se notan, o cuando ya viene a consulta no viene tan disregulado, ¿no? Pero los casos que mayormente, frecuentemente tengo en consulta son varones, entonces es siempre la incidencia casi del doble entre varones y mujeres. eh, Sin embargo, también aquí tiene que ver mucho el tema de los padres. Yo siempre incido en que muchas veces el varoncito tiene un trato en casa y la mujercita tiene otro trato en casa. Por ejemplo, el varoncito muchas veces se le exige más, en el caso pues de los papás hay cierto machismo con respecto a los niños, donde se le obliga al niño a ser fuerte y esta alta tensión del niño también desencadena que los síntomas se presenten de manera más rápida. En cambio, la mujer muchas veces es sobreprotegida, muchas veces recibe más cariño por parte del papá, de la mamá, no siempre, pero muchas veces es como, ay, ella es así, hay que entenderla. No está creciendo y también se solapa mucho la conducta de la niña, porque el comportamiento de la niña también muchas veces es manipulatorio, entonces manipula al papá, manipula a la mamá y muchas veces pasa por alto ya que recibe el cariño del papá y la mamá. En cambio, en el varoncito también es más tosco por su mismo efecto cerebral, es más tosco, es más agresivo, golpea, tira las cosas, rompe cosas, entonces es como llama más la atención. En cambio, la niña es como rápidamente es atendida, es por ser niña, es más consentida hasta cierto punto y por eso se solapa muchas veces. Pero en el transcurso del tiempo, el mayor deterioro lo presenta el varón. Siempre la mujer tiene como una protección neurológica cerebral que la condiciona a que vaya más lento. En cambio, en el varón la incidencia es más agresiva, más compleja. Ok, ahora, por ejemplo, cuando hablamos de el diagnóstico a nivel de la familia, siempre recibir el diagnóstico en la familia es algo, un evento muy fuerte, que causa mucho Sí, impacto en la familia. ¿Por qué? Porque sí, sí. pasa la familia por un duelo, porque pasa la familia por la aceptación, porque la familia indistintamente, vamos a poner el caso que ya existe una genética importante, es difícil la aceptación porque hay un miembro nuevo con una etiología neurodivergente. Ahora, ¿qué falta? ¿Qué le puedes tú decir a esta familia que debe cambiar en su dinámica familiar al tener un diagnóstico? Básicamente, María José, hay que incluir bastante el tema de la inclusión social y la psicoeducación desde el colegio, porque muchas veces cuando un paciente llega a la consulta,
llega con una mentalidad tan, ¿cómo te puedo decir? Tan asustado, tan asustada, que desesperado, muchas veces en llanto, y donde en el colegio no se le da la suficiente información o no hay la suficiente apertura familiar. Digamos que es el niño excluido que hace problemas y por eso se le llama a la familia. Entonces, la familia, ¿cómo llega al colegio? Que su hijo hizo algo, que su hijo hizo una travesura, que hay que reponer algo, que hay que pagar algo. Entonces, el papá llega con culpa, asustado de que si no corrige esto o lo van a sacar o algo va a pasar con el niño, ¿no? Entonces así llega a la consulta, asustado, y lo primero que nosotros incidimos es la psicoeducación, María José, es la psicoeducación tan necesaria y tan venida menos actualmente porque es un paciente que no sabe, es un familia, es un padre, una madre que no sabe de qué se está hablando, no sabe qué es el TDAH, no sabe qué es el autismo y en consulta es la Exactamente. primera vez que escucha. Entonces, el trabajo que hay que hacer realmente es más emotivo con el padre que informativo, porque primero hay que contenerlo, porque desencadena un llanto, una tristeza, un duelo en consulta. Y en la segunda parte, luego que ya lo regulamos, empezamos con el manejo informativo, ¿no? Donde ya podemos Ujú. incluir imágenes y lo que básicamente incidimos es en el afecto, que por cierto se valora mucho en consulta, que es un niño que no, o sea, no se deja abrazar, no se deja tocar, está siempre distante. Es un niño que ya papá le pegó, mamá lo castigó, le jalaron el cabellito en el caso de la mujercita, le jalaron las orejitas, entonces es un niño que no se deja tocar por nadie, es un niño que golpea, que si alguien se acerca a abrazarlo te empuja, entonces lo que le enseñamos básicamente a los padres es el poder iniciar el tratamiento farmacológico y psicoterapéutico para incluir al paciente en esta cercanía y en este manejo del afecto, uno a través de la abrazoterapia. Hay que abrazar a los niños. Los niños necesitan sentir el cariño y por lo general, al Exacto. menos en Perú, María José, los abrazos se dan 4 veces al año, en el Día del Padre, Día de la Madre, Navidad y Año Nuevo. Entonces, imagínate, es un niño que no se siente abrazado, no se siente contenido. Ahora también, bioquímicamente, María José, el abrazo, y eso ya lo hablo desde la psicoterapia, produce a nivel cerebral ciertos componentes bioquímicos como noradrenalina y serotonina de manera natural que favorecen en el niño una conducta más cercana y a querer dejarse abrazar, porque también es como un erizo que no se le puede abrazar porque está constantemente irritado. Entonces, lo que principalmente incidimos en consulta es cuántas veces al día abrazan al niño. Es una pregunta que yo he incluido en el test valorativo y la respuesta de los padres es lo abrazo siempre, en la cama siempre lo abrazo. No, pero la pregunta es, ¿cuántas veces al día lo abrazas y le dices que lo quieres? No, doctora, es que yo no lo puedo abrazar porque si lo abrazo me pega. Entonces, ¿qué estamos haciendo para que el niño te Exactamente. pegue? ¿Qué le dices? ¿Cómo lo tratas en el día? De repente estás agotado, agotada y el niño te ve cansado. Y si así lo abrazas, le transmites todo tu malestar al niño, porque el niño es producto de Muy la cierto. interacción de los padres. Entonces, también valoramos terapia de pareja, María José, porque lamentablemente los niños son el producto de ese vínculo. Entonces es un niño que constantemente escucha que los padres pelean, va a ser un niño que siempre va a estar a la defensiva y queriendo pelear, o queriendo salirse de la Exactamente. casa, o queriendo huir, como un niño que me decía que no quiere llegar a su casa, que tiene miedo porque su papá le pega a su mamá y él no sabe qué hacer, entonces ya no quiere estar en la casa, quiere estar en el colegio, pero en el colegio haciendo travesuras, haciendo problemas a los otros niños, entonces es todo un tema Es un problema. afectivo. Sí, y hay que manejarlo. No solamente, por ejemplo, la semana pasada vino una psicóloga a la consulta, que por cierto agradezco su presencia, porque me dijo algo muy importante y es algo que quiero incluir hoy en esta entrevista, María José. Ella vino a la consulta y yo le dije, es la primera vez que una psicóloga del colegio se da la apertura y el tiempo para venir a una consulta para hablar de un niño, ¿no? Por lo general no hay tiempo, María José, los horarios Mm. pues a veces estamos a tope, Exactamente. pero ella se dio el tiempo, vino, me mostró toda la evaluación que había hecho y la verdad que me animó mucho porque me dijo, lo que tenemos que incidir, doctora, es en la interacción de los padres con el niño, si no, no estamos haciendo nada. ¿Por qué? Porque el niño es uno acá en el colegio y es otro en la casa.
Entonces tenemos que fortalecer esos hilos afectivos donde el niño se sienta contenido, no solo en el colegio, sino también en la casa, porque en el colegio por lo menos estamos pendientes de él, al menos vamos viéndolo, yo voy siguiéndolo, lo voy monitorizando, pero llega a la casa y es otro y hace lo Claro. que quiere, el papá no le pone límites y entonces se disregula en la casa y en el colegio es otro, ¿no? Entonces, me hablaba de valorar eh, la inclusión del afecto en la terapia y me llamó mucho la atención porque ella me decía que el niño se le acercaba mucho más a ella, la buscaba a ella, pero con los papás no quería. Era como que llegaba a ver al papá y a la mamá y los rechazaba. Entonces, ella hacía el trabajo muy bonito, por cierto, de ese cariño que el niño le tenía a ella, transferirlo al cariño que quería que el niño le transmita a los padres, ¿no? Entonces, ahí está un trabajo muy bonito, muy interesante y definitivamente pues la psicoterapia se basa netamente en el afecto, en que el niño sea resonante, porque desde que un niño se siente acariciado, tocado, apreciado y valorado, también su escala valorativa aumenta. Y por más que tenga un diagnóstico totalmente avanzado, es un niño que se deja modelar, es un niño que se deja Sí. tocar, es un niño que se deja mirar. No, y Exacto. hay una cosa muy importante, que siempre se maneja el diagnóstico de una manera muy cruda y muchas veces el diagnóstico no es el pronóstico. Porque, ¿qué ocurre? Muchas veces tenemos unos diagnósticos terribles y resulta que el acompañamiento y como tenemos a los padres también que se vinculan, cambia totalmente el diagnóstico. Así Muchas es. veces vemos niños en donde la esperanza a veces es muy baja y hay un vuelco de 360 grados impresionante porque hay algo que hay que estar muy claro. El reflejo de los niños también es el reflejo de la casa. El acondicionamiento que ellos Sí, llevan en la ayuda y totalmente. el acompañamiento de la casa es sumamente vital en eso, porque, por ejemplo, yo he tenido niños en donde la madre solamente al verlo sabe si el niño se tomó el medicamento, sabe si el niño está bien, Sí, sabe si el niño... Eso también hay unos padres que uno tiene que darse cuenta de que, bueno, están ahí al pie, pero hay padres que también hay que concientizarlos y hay algo muy sí, importante que a nivel mundial hay muchas conferencias, hay la conferencia de Salamanca, hay tantas cosas importantes, pero falta mucha concientización en materia de la total. neurodiversidad. También hay que estar muy Así es. conscientes. Ahora, cuando hablamos también de la medicación y todo este aspecto de psiquiatría, siempre ha habido, ahorita yo pienso que ya se ha concientizado un poquito más, siempre ha habido su cierto recelo con psiquiatría. Pero la medicación es algo tan necesario, tan básico en todos los campos, no solamente en la neurodiversidad, en cualquier aporte. Una persona con, por ejemplo, con diabetes tiene que tomar una medicación porque es necesaria a su vida. La persona con neurodiversidad tiene que tomar una medicación. ¿Tú podrías decirnos cuál es el impacto farmacológico tan necesario que necesita esta población con TDAH y con autismo? Es realmente, depende mucho del nivel de afectación cerebral que tenga en este caso el paciente. No, todos los casos no son iguales, cada caso es diferente. Por ejemplo, hace aproximadamente un mes tuve la llegada de un paciente con TDAH y había bajado notablemente el rendimiento, ya no quería ir a estudiar o iba, pero se sentía obligado y por más que quería atender, no podía, ¿no? Y entonces viene con la madre a la consulta y la madre sumamente desesperada, me comenta que esto ya lo había evidenciado hace muchos años, pero que ya lo traía porque ya se estaba agotando ella y no encontraba ninguna salida y él no les entendía, ¿no? A los padres. Entonces empezamos con el tratamiento farmacológico en esta semana y a lo largo de las primeras 2 a 3 semanas, el rendimiento académico del niño empezó a mejorar considerablemente. Entonces llegó a sacar una nota muy alta para lo que antes él de alguna forma rendía y el niño empezaba a sentirse felicitado por los compañeros del colegio, por los profesores y notablemente motivado en consulta. Entonces, desde ahí yo que recomiendo, no siempre todos los casos son tan fáciles de valorar, de diagnosticar y de tratar. En este caso, tuvimos el apoyo familiar de los padres, ¿no? Y de que era un caso de alguna forma de un TDAH moderado que todavía se podía estabilizar.
pero sí en este caso es sumamente importante porque hablamos de una mejora conductual y de rendimiento académico, ¿no? Casi al 70-80%. Ahora, cuando ya no son casos tan reversibles, por así decirlo, también es importante la valoración de la medicación porque con eso nosotros medimos qué tanta mejoría hay. A veces no hay mejoría. Yo he tenido casos, un caso de autismo que llegó a la consulta y dimos tratamiento y pasaba una semana no había mejoría, 2 semanas no había mejoría, 3 semanas no había mejoría y alrededor de la cuarta semana empezó la mejoría, o sea, más lento, ¿no? Obviamente con Exacto. antipsicóticos y con todas dosis realmente altas para un niño, pero empezó empezó a mejorar el sueño, que por cierto es toda una ciencia poder regular el sueño a un niño, a un adolescente. Empezó la mejoría con el apetito, pero también los padres de alguna forma necesitan entender que el manejo de estos cuadros muchas veces va a ser de por vida y eso muchas veces los padres no lo entienden, María José. Es como decirle a alguien toda la vida tu niño va a necesitar medicación y toda la vida estás condenado a esto, ¿no? Es como una condena. Y ese impacto muchas veces en los padres genera mucha tristeza porque me dice, doctora, toda la vida va a estar así, pero como yo le digo, es parte de un tema cerebral que hay que regular de por vida, porque esta disregulación, si bien es cierto, va a mejorar en los primeros meses, si nosotros abandonamos el tratamiento, aparece de manera acelerada el deterioro cognitivo, porque la hiperproducción de estas sustancias dopaminérgica, en el caso Ujú. del TDAH y dopaminérgica y noradrenérgica en el caso del autismo, va a prevalecer a lo largo de toda su vida. Entonces, por eso la medicación es importante mantenerla por largo tiempo. Inicialmente yo les hablo de un periodo de 1 año, porque 1 año es el tiempo mínimo donde nosotros vemos hasta dónde llegó el niño, qué tanta mejoría tuvo. A veces tenemos casos totalmente reversibles al año, ¿no? Ya puede tener una adecuada reinserción y ya se establecen controles más largos, pero no siempre es así. A veces llega el año y el niño siempre tiene estas crisis o de vez en cuando se nos desregula, cuando abandona la medicación. Entonces es importante explicarle al papá muy amablemente y decirle que se trata de un tratamiento largo y que obviamente va a presentar mejoría a corto plazo, pero a lo largo de los años va a tener que tener un control, ya no tan consecutivo como el manejo que se ha hecho al año, pero sí mensual, trimestral, para valorar si hay la presentación de nuevas crisis, si el cerebro nuevamente se desreguló, porque lo que se ha evidenciado en los estudios que se hay neurológicos, María José, es que el cerebro de todas maneras va a presentar un deterioro. Y con la medicación lo único que hacemos es enlentecer ese deterioro, retardarlo, más no corregirlo. Y eso es importante hablar de estos cuadros neurodivergentes que muchas veces son irreversibles. Sin embargo, con la medicación y la terapia podemos enlentecer ese proceso de avance, de deterioro neurológico, enlentecerlo, retardarlo, para que pueda tener una calidad de vida adecuada para que pueda de alguna forma dormir bien, tener apetito, asistir al colegio de ser necesario, de que sociabilice y de que no sea el niño problema, el niño que a todos acusan, el niño que todos que genera tanta división. Entonces, Sí, es pero por lo darle menos calidad de hay vida, ¿no? alguna posibilidad para que él se pueda mantener. Por Existe supuesto, gente que no se puede mantener con algunas enfermedades. así es. Eso es lo importante. Y hay algo importante. Yo siempre le hago muchas veces comparaciones con enfermedades que no tienen nada que ver con la parte cerebral. Una persona con Así es. diabetes, si no toma su medicación, puede sufrir una crisis. Y eso es importante también que ellos lo tomen en consideración. Hay gente que está, por llamarlo así, esclavizada a algunas medicaciones y tiene que vivir con esas medicaciones de por vida. Claro, es difícil aceptar a una persona. Yo por lo menos yo tengo medicaciones que son para toda mi vida y las tengo que consumir. Y ellos Así también. es. Ahora, por ejemplo, aquellas personas que postergan ir a la consulta y postergan ir, ¿qué les dirías tú? ¿Cuál es el paliativo para que no posterguen más? Básicamente, María José, muchas veces vienen a la consulta familiares y me dicen, yo creo que tengo lo mismo que
que mi familiar o creo que mi hijo tiene algo parecido, ¿no? ¿Qué puedo hacer? Entonces lo que yo les digo es enlentecer el proceso evaluativo, básicamente va a enlentecer la mejoría del cuadro. ¿Qué le podemos decir? Que inmediatamente, ante la primera sintomatología, se ha llevado de inmediato a un psiquiatra o a un psicólogo para que pueda, a un personal de salud que pueda hacer la derivación correspondiente, porque si ya, por ejemplo, el médico general no conoce más de esto, puede hacer la derivación al servicio de psicología o al servicio de psiquiatría, y el psicólogo derivará respectivamente al psiquiatra para que pueda ser atendido. Lo que yo le digo es llévelo tempranamente a un centro de salud más cercano para que pueda ser derivado o se le haga la referencia institucional correspondiente y pueda el niño recibir toda la atención inmediata. Lo que yo incido es que mientras más dejamos que los días pasen, el cuadro se va a empeorar y van a aparecer síntomas psicóticos, hiperactivos, impulsivos que pueden poner en riesgo la vida de la familia, porque si es un niño impulsivo, yo he visto casos de TDAH en crisis y donde el niño pues agredió al papá, agredió a la mamá, reventó una jarra en las manos de la mamá, entonces ya genera problemas que ponen en riesgo la vida de los familiares dentro de la casa. Entonces, ya no es tan como postergable porque hay que actuar de manera inmediata. Sin embargo, a pesar de que suceden esas cosas, los padres lo dejan, ¿no? Es como que ya le va a pasar, no, es un berrinche, no, quítale, y entonces, y ya déjalo porque es niño, está rebelde, es la edad o es la adolescencia, pero no, ya hablamos de que no minimicemos. Lo que yo les diría es no minimicemos los síntomas por creer que son parte de un berrinche o que es normal, porque normalmente le preguntan a la vecina o a la amiga, pasó esto, y la amiga, la vecina dice, no, es normal, es la edad, así también Exactamente. estuvo mi hijito y como ya está bien, tu hijo también, yo le di valeriana o yo le di, o yo bueno, aquí en Perú pues tenemos muchas creencias, ¿no? Le pasamos el huevo, le pasamos con el alumbre, entonces ya mejoró y así también, y entonces así se pasa en el tiempo y No, como... o el amigo Google que te lo dice todo y él no te ayuda en todo. Porque yo te digo, yo he tenido experiencia, yo tuve una experiencia en una unidad aquí en Portugal, en donde un joven con TDAH partió todos los vidrios de la unidad. Y la única Así es, manera que pudimos calmarlo fue llamando a la policía, donde así es. la única forma fue cuando él vio a la policía, fue que se calmó y se le levantó un expediente en la policía porque no hubo manera de controlarlo, ni con medicación ni con nada, fue así. Y la mamá sintió que Igual. fue un exagero, pero fue la única manera. ¿Por qué? Porque él tiene asociado problemas sensoriales y habían ruido, había muchas cosas porque había un rally cerca. Y él se desbordó de una forma para partir todos esos vidrios. Entonces, ¿qué ocurre? El problema no es solamente eso, sino lo que desencadena socialmente o los factores que pueden desencadenar una crisis de una persona así, porque el Eso muchacho sí. tiene exceso de fuerza. No estaba hablando de un niño, estaba hablando ya de un adolescente de 17 años, que es fuerte. Sí. Entonces, tenemos que estar claros de esto. Ahora, Liz, ¿dónde nosotros pudiéramos conseguirte a ti en las redes sociales? Ah, bueno, tenemos nuestras redes sociales, aquí les vamos a compartir. ¿Ok? Ahora, mientras tú vas colocando eso, yo voy dando aquí un mensaje final a este live y después tú me das tu mensaje final. En el live del día de hoy queremos dar un mensaje muy claro. Hay que buscar definitivamente no etiquetar, hay que buscar la manera de transformar, hay la manera de comprender, de concientizar, de intervenir a tiempo en estos dos diagnósticos del autismo y del TDAH. Y es necesario intervenir de una manera positiva, dándonos cuenta de que es necesario el enfoque de psiquiatría, de psicología, de psicopedagogía y de todos los representantes importantes para saber cuáles son las señales que se pueden dar de una manera presente en una persona con TDAH, con autismo, y darnos cuenta de que no es necesario ser un niño, ser un adolescente, un adulto, sino tomar en cuenta de que no podemos esperar para tener una calidad de vida importante. A veces es necesario
que intervenga la familia o a veces es necesario que tú como adulto actúes para que tengas una calidad de vida la más óptima. Las respuestas llegan a tu vida cuando tú empiezas a darte cuenta de las características que no están acordes a la condición de lo que estás viviendo. Si tú eres un niño o un adolescente que sientes que hay algunas conductas o algunas situaciones que te están haciendo ruido, habla con mamá, habla con la maestra, habla con las personas que están a cargo de ti, que ellos sabrán cómo de manera adecuada buscar algunas respuestas. Es necesario saber que las etiquetas de un diagnóstico TDAH y autismo no son las que van a determinar el éxito o el cambio, porque yo tengo TDAH o porque tengo autismo, es lo que va a determinar que yo voy a modificar un comportamiento. Lo importante es nosotros manejarnos en cuanto a un tratamiento, una terapia efectiva que nos logre integrar de una manera adecuada. Liz, ¿quisieras decirnos algo? Sí, bueno, muchísimas gracias por la invitación, María José. Creo que estos espacios informativos son también psicoeducativos y te agradezco la apertura, el tiempo, pero sí es importante psicoeducar a las personas porque muchas personas desconocen. Esperemos que esta transmisión sea ese granito de arena que lleve a la evaluación a un niño, que no dejemos de lado el intercambio afectivo con los niños, a pesar de que son niños muy difíciles. La abrazoterapia es una herramienta muy sanadora, pero para poder intervenir de manera psicoterapéutica hay que intervenir muchas veces de manera farmacológica inicialmente y que los padres dejen de pensar también que la medicación es como la peor noticia que puedan recibir en su vida. No, la medicación nos ofrece alternativas a corto, mediano y a largo plazo con alto nivel de mejoría y también la concientización acerca de la importancia que tiene la inclusión de estos cuadros neurodivergentes, porque ya desde los colegios necesitamos también no tenerles miedo, no tenerles miedo, es decir, incluirlos, porque la inclusión es mucho más importante muchas veces que la medicación y la terapia. Si un niño se siente incluido, se siente amado, se siente apreciado, se siente valorado y siente que puede ser parte de. Entonces, no excluyamos a los niños. He visto muchos casos de exclusión en esta semana. Es muy importante incluirlos, pero si de repente no tenemos los recursos para incluirlos, contratar al personal adecuado y especializado que sí pueda hacerlo, ¿no? Estamos Exactamente. también queriendo a través de las redes sociales transmitir toda esta información a todas las personas que puedan también tener este tipo de dificultades, a que sepan que hay una respuesta, que hay una salida al fondo del túnel y siempre, siempre es de la mano de un especialista de salud mental y de un equipo multidisciplinario que también hacemos un trabajo de hormiga frente a este gran problema de salud mental, María José. Exactamente. Aquí voy a leer un último comentario que es de Felicidad 69. Gracias a ambos, a ambas coincido con no subestimar las cosas y hay que buscar apoyo adecuado. Excelente ambas, gracias. Y saludos a todas las personas que se conectaron. Muchísimas gracias. Y nos vemos para un próximo domingo de live. Muchísimas gracias, Alice Garrido, y un fuerte abrazo para ti. Chao, gracias.